San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tierra por Arequipa, ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que empezó la hora solo para Arequipa. La ciencia ha evolucionado. Y ha evolucionado tanto que ahora pareciera bastante claro que el horizonte hacia el cual se orienta el hombre es casi un mito celestial. Es decir, el hombre de ciencia añora conocerlo todo, hasta el punto de poder dominar la naturaleza y llegar a ser como un dios, aquel que puede crear y dar vida. Y eso se ve reflejado en el viejo deseo del científico Víctor Frankenstein, al crear un humanoide conocido también como el moderno Prometeo. Existen pues infinidad de intentos por crear vida, aunque la mayoría no pasan de ser simples historietas o ciencia ficción, como la idea del carpintero Gepetto de crear una marioneta y darle vida. En la actualidad, todos estos intentos vienen de la mano con un concepto ya bastante evolucionado para los tiempos de Frankenstein o Gepetto. Estamos hablando del robot y la inteligencia artificial. ¿Pero qué es un robot? Un robot es una máquina automática, programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Para ello, un robot tiene que estar dotado de una serie de sensores que le permiten correlacionarse con todo lo que le rodea. En general, las personas asociamos la palabra robot con algunos personajes populares del cine o de la televisión, como Terminator, Arturito, Robotina, Optimus Prime y Bender. Sus historias son nuestra ventana al mundo de la robótica, que siempre parece un asunto de ciencia ficción o de tecnología inteligente, ante software o máquinas que cumplen algunas tareas que ejecutan los seres humanos. Sin embargo, en la práctica, los robots suelen implementarse en tareas de riesgo, repetitivas o de mucha precisión, como la desactivación de bombas, la exploración espacial o la producción industrial. Pero hoy en día, la concepción y construcción de un robot no es una tarea fácil. Requiere de una multiplicidad de conocimientos en muchos aspectos de la ciencia. Y a esta disciplina de la ciencia se le llama robótica. Es igual o harto más compleja que la ciencia espacial. ¿Por qué? Porque la robótica es simplemente la rama, óiganlo bien, la rama de la ingeniería mecatrónica, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería electrónica, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería biomédica y de las ciencias de la computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots.
Por si fuera poco, la robótica, para cumplir sus objetivos, tiene que combinar diversas disciplinas de la ciencia, como son la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas importantes en robótica son también pues el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de estados. Bueno, el mundo ha cambiado. Y para este cambio, algunas naciones, principalmente las potencias mundiales, han tenido que invertir en investigación de proyectos robóticos para el desarrollo de industrias cada vez más automatizadas. De allí que muchas universidades, centros de investigación, la misma comunidad científica, el mundo entero ha promovido ferias de ciencias, concursos de proyectos, de inventos, de descubrimientos, etc. Gracias a esta ola de innovación tecnológica nace en 1997 el RoboCup, que es un proyecto internacional encaminado a promover a través de competencias integradas de robots autónomos la investigación y la educación sobre inteligencia artificial. En sus 20 años de existencia, este proyecto ha alcanzado a muchas naciones, estudiantes y científicos en todo el mundo. ¿Cuál es el propósito? Que cada vez se creen robots más autónomos para que lleguen a competir con el mismo ser humano. Cierto día, mis hijos me hicieron ver una película japonesa que se llamaba 6 grandes héroes, en la que un niño genio, Hiro Hamada, crea un robot en base a células llamadas microbots, un robot al cual lo lleva a competir en un certamen de luchas entre robots que pelean hasta que un robot venza al otro destruyéndolo. Y este niño con su robot logra derrotar al más indestructible de los robots de los suburbios de Tokio. Hasta ese momento yo creía que eso era ciencia ficción, pero no es así. Bueno, ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Arequipa y los arequipeños con los robots y con Japón y las altas tecnologías en base a inteligencia artificial? Bueno, es increíble que en el 2017, o sea, el año pasado, la 20ª versión del RoboCup, algo así como el Mundial de Fútbol de los Robots, se realizó en Nagoya, Japón, donde participaron únicamente países de élite en cuanto a robótica, como Canadá, Inglaterra, Japón, Rusia, Corea, Estados Unidos, etc. Y yo no sé cómo llegó allí el Perú, pero con robots no hechos en Lima por limeños o trujillanos, no. La delegación de peruanos que allí participaron fue únicamente conformada por estudiantes científicos arequipeños de una universidad arequipeña, con robots diseñados y ensamblados aquí en Arequipa. Es increíble, pero eso no es lo más interesante de esta noticia. Lo más interesante de esta noticia es que el equipo peruano, que yo podría decir más bien el equipo arequipeño, porque la bandera que flameaba en las tribunas no era del Perú, sino de Arequipa. Una bandera que, para orgullo nuestro, ondeaba en las tribunas junto a las banderas de naciones tecnológicamente avanzadísimas, como Japón, Estados Unidos, Corea, etc. Bueno, eso todavía no es lo más interesante e impactante de esta noticia. Lo resaltante y que debe llenarnos de orgullos a ti y a mí y a todos los arequipeños es que este equipo de robots arequipeños ganó el campeonato mundial en la categoría RoboCup Soccer, que es una competencia de fútbol con robots autónomos. Los que no me creen o quieren leer y ver la noticia y las fotos con sus propios ojos, solamente pongan en el Google la frase "arequipeños ganan campeonato mundial de robótica en Japón" y lo van a poder comprobar ustedes mismos. Por lo demás, háganles ver a sus hijos que nuevamente los arequipeños han hecho de las suyas, dejando muy en alto el nombre de Arequipa. Soy Arturo García y este es nuestro programa Loncos y Jolos. Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. De lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Peponi?
Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los Dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable Tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancias, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Un límpido vacío y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu olor. Un límpido vacío y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu olor. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me queden en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. ¡Viva Arequipa! Amigos arequipeños, la nostalgia me embarga cada vez que escucho El Regreso. Entonces comprendo que amo a Arequipa con pasión, amo a mi volcán Misti, y cada vez que sé que un hijo de Arequipa hace quedar muy bien a nuestra tierra, me siento muy orgulloso de decir, por la gracia de Dios, yo nací arequipeño.
En esta bonita tarde con sabor a tradición arequipeña, damos inicio pues a nuestro programa Querendón y Bohemio, Loncos y Carlas, en su edición coleccionable número 69. Los invito pues a que me acompañen en estas 2 horas dedicadas solamente a Arequipa y a los arequipeños. Bueno, quiero empezar contándoles que en la historia de Arequipa hay un hecho bastante paradójico y curioso. Todos sabemos que el puente más antiguo de Arequipa es el puente Bolognesi, antes llamado del Rey, Real o Antiguo, que inicialmente era de madera. Este fue construido alrededor de 1558. Pero aunque el siguiente puente que se levantó sobre el río Chili fue el puente de Uchumayo en 1704, en la propia ciudad de Arequipa, ¿ustedes sabían que el segundo puente en construirse fue el puente de Tingo? Así es. Después de este bonito Yaraví, Río del Desdén con el dúo Serpa y Llosa, voy a contarles por qué el puente de Tingo es el segundo puente más antiguo de Arequipa. Fabriqué un puente Cupido con barandillas de amor y atrás años de olvido. Yo por ti daba la vida, mas te mostraste infiel. Buscaste tu dueño amado y me dejaste aislado. Y me dejaste aislado en el río del Desdén. Porque lo ves malucido, ese te dará un recibo para que sepas amar. Y no vuelvas a formar a través años de olvido, a través años de olvido. Efectivamente, el puente de Tingo es el segundo puente más antiguo de Arequipa, aunque no lo crean. Pero les voy a contar la historia. La vía férrea de Mollendo a Arequipa
de 172 kilómetros quedó terminada el 24 de diciembre de 1870. De acuerdo al libro El ferrocarril de Arequipa, historia documentada de su origen, construcción e inauguración, publicado en 1871 en Lima, los planos originales de la línea férrea de Arequipa iban a tener otro recorrido. Entonces se consignaba que este tendría la siguiente ruta. Dice textualmente: la línea que proponemos sigue por las laderas del valle del río Chili, pasa por las poblaciones de Quisguarani, Mollevaya Grande, Uchumayo, Huayco, Catari, Pampas Nuevas, Tiabaya, Alata, Sachaca y pasaría finalmente por Tingo a la otra banda del río. Es decir, que la banda del río opuesta a Tiabaya, por donde actualmente pasa la línea férrea, resultaba demasiado intrincada, debido a que el Cerro Guairondo es una inmensa montaña de roca maciza. Entonces se prefirió optar por la banda de Tiabaya, que es casi en su totalidad tierra colorada. Pero la situación se complicaba al llegar al vado de Tingo, donde el río se ensancha en medio kilómetro y además aparece un inesperado desnivel que hacía imposible subir la línea férrea hasta la altura de la actual avenida Alfonso Ugarte. Aún más, para salvar esta situación, se hacía necesario construir un puente idéntico y con las mismas medidas al del puente de Fierro, al que sería el puente de Fierro más tarde. Era pues más conveniente dinamitar el Cerro Guairondo que construir un larguísimo puente entre Sachaca y Tingo. Por ello es que en compensación los ingenieros decidieron dotar de un puente que comunicase a todos los pueblos antes dichos por donde iba a pasar el ferrocarril, como Tiabaya, Sachaca y Alata, para comunicarlos con el nuevo ferrocarril. Y esto tenía que ser obviamente por el vado de Tingo, donde también había una estación. Entonces, en 1871, cuando el único puente que existía en Arequipa era el puente antiguo o puente real, se ordenó la construcción del primer puente de Tingo, que sería el segundo en la ciudad y que uniría la parte baja de la Chimba con Arequipa en la estación de Tingo. Pero sepan que este puente, de una extensión corta de 25 metros, era de madera y solo para el tránsito de caballos, carretas y personas, encargándole el plano y presupuesto al ingeniero adscrito al departamento, don Ernesto Thomas. Hay que aclarar pues que este puente es muy anterior al que se tendió en 1940 cuando se hizo la carretera panamericana. Otra razón por la cual se decidió construir este puente queda patente en un párrafo de este libro que dice: créese asimismo necesario, a fin de hacer partícipes a todos los pueblos de los grandes beneficios del ferrocarril, que se concluya en levantar los machones del río de Tingo, para que, haciéndose por medio de ese puente fácil y cómoda la comunicación de este con Sachaca y Alata, y se ahorre el gran número de víctimas que anualmente hay que deplorar cuando se vadea el río en tiempo de aguas. Increíble, pero cierto. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando.
silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. Ahora, Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rap por Arequipa, ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. La palabra tingo proviene del quechua tincus, que significa confluencia. Esto porque en Tingo Grande, el pueblo original que se llamó primero Tingo, en él confluyen dos ríos indómitos, el Chili y el Socabaya. Cuando llegó el ferrocarril a la ciudad de Arequipa, lo hizo por este lugar, donde también se levantó la primera estación del ferrocarril en Arequipa, en el pueblecito de Tingo Chico, que es pues el punto donde prácticamente empieza o termina el Valle de Arequipa en su margen derecha. Cuando Henry Meix vio por terminado el primer tramo del ferrocarril demoliendo Arequipa, estando en la estación de Tingo, pensó en que Arequipa muy bien podría tener también un ferrocarril urbano y que tuviese también como la más austral de sus estaciones el pueblo de Tingo. Es así como nace la idea del ferrocarril urbano o tranvía de Arequipa en 1871. Muchos años más tarde, un turista americano que estaba de paso por estas tierras escribió un artículo para una revista neoyorquina en el que contaba que existía una hermosa ciudad en el sur del Perú en la que había un tranvía tan moderno como el tranvía de Manhattan en Nueva York. Este turista se llamaba Allen Morrison y la publicación que se hizo en Nueva York en ese entonces se llamó The Tramways of Arequipa. Amigos arequipeños, siéntanse orgullosos de saber que Arequipa fue la primera ciudad del Perú que tuvo tranvía. Este solo existía internamente en el puerto del Callao, mas no en la ciudad de Lima. La historia la he traducido del inglés para contárselas a ustedes con todos sus detalles. No se muevan porque va a estar muy interesante. Ahorita regreso, voy a ir a darles alfalfa a los conejos y de paso voy a sacar la cacha y voy a matar a ese pájaro que hace rato que está canta y canta en la banca de la Plaza de Sachaca y ya regreso.
pajarillo cautivo se halla así. Se halla sin poder volar. Pobre de aquel pajarillo cautivo, cautivo y sin libertad. Las tijeras del amor le han cercenado las plumas. Y sin dejarle ninguna todo el vuelo. Todo el vuelo le han quitado. Al ver suelo perdido, donde consuelo no encuentra, corazón pues se lamenta muy triste. Un pajarillo cautivo, al fin por su mala suerte lanza un lanzan suspiro y se quejan. Al hallarse entre las rejas hasta que venga la muerte. Solo el que está preso llora, por el beso de los grillos, siguiéndole de martirio, pobre Dios. Pobre de aquel pajarillo. Amigos arequipeños, están ustedes sintonizando el programa Loncos y Calas desde el corazón de este arequipeño querendón y bohemio Arturo García el Chacarero. Un pajarillo cautivo, nos cantaban los entrañables hermanos Delgado, ese incomparable cuarteto de la Antiquilla en Yanaguara. Bueno,
En la mitología arequipeña de los pueblos tradicionales siempre se ha hablado de los famosos tapados, una suerte de leyenda sobre tesoros que entremezcla la ficción con la realidad. Entonces no es raro escuchar contar a un antiguo sobre las visiones que tuvo en algún lugar misterioso donde se había encontrado un tapado. Llamas de fuego, corderos, chanchos, mujeres hermosas, conejos, niños y una serie de apariciones fantásticas que en muchos de los casos coincidía con el hallazgo de un tapado o tesoro. Esto podía suceder en casonas antiguas y en ruinas, en corrales, chacras, picanterías, boquerones, batanes, batientes de las puertas, muros de sillar, rocas, arenales, pollos, etc. Bueno, mi primo Carlos Tapia, para quien le hago llegar un gran saludo, un día me invitó a una cantarilla de chicha para que le cuente sobre la antigua leyenda de los tapados. Y bueno, aunque la cantarilla de chicha nunca llegó, yo voy a cumplir con mi promesa. Históricamente se puede hablar de 3 motivos razonables por los cuales los antiguos ocultaron tesoros en Arequipa. El primero fue el histórico robo de los españoles de los tesoros de los incas. Muchos de ellos, como los del Cusco, fueron llevados a la costa para ser enviados a España por los antiguos caminos del Capañán, que, como ya hemos dicho, una de sus principales troncales pasaba por Arequipa. En quechua antiguo, camino o calle se dice cani. Por esta razón, hasta la actualidad existen varios lugares en la Chimba que tenían este sufijo, como Charcani, Tahuaycani, Marcarani, Chusicani, Quisguarani, etc. Por estos caminos se transportó algunos de los tesoros de los incas que los españoles robaron en el Cusco y llevaron a la costa por aquí. Entonces, así como existían los piratas en el mar, en tierra también existían los ladrones, especializados en asaltar las carretas, caballos y mulas que llevaban esos tesoros. Se cuenta que uno de los más famosos ladrones de la conquista fue pues el fugitivo Pedro Calvo Barrientos, conocido como el Desorejado, porque al ser descubierto robando oro y plata de tesoros incas, le cortaron las orejas como castigo. Según cuenta el historiador Ladislao Cabrera, este Desorejado también estuvo aquí en Arequipa, perseguido por los españoles, ya que traía consigo objetos de oro y plata, así como monedas que fue escondiendo y enterrando en diferentes puntos de este camino, para después regresar a recogerlos. Pero fue perseguido y atrapado en Chile, donde también fue castigado por los araucanos a quienes quiso engañar. Por eso nunca regresó a recoger sus tesoros escondidos aquí en Arequipa. Bueno, esto podría explicar la chuncha o india de oro que encontró don Francisco Antero Valencia Cornejo en 1865, cuando escarbaba en el Cerro de la Aparecida, donde precisamente empieza la antigua calle Marcarani. No se muevan, que ya regreso con el resto de la historia de los tapados o tesoros de los pueblos tradicionales de Arequipa. Quebradita de Chilina, vidita, donde yo te conocí. Mientras regaba la alfalfa, vidita, te cantaba un yarabí. Mientras regaba la alfalfa, vidita, te cantaba un yarabí. De Characato he venido, vidita, para poderte encontrar. Junto a la toma del agua, vidita, donde sabíais cantar. Junto a la toma del agua,
sabíais cantar. Y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que tanto yo amé. Y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que tanto yo amé. Arreando cabalgaduras, vidita, triste me puse a cantar. Por caminos de herradura, vidita, donde sabíais cantar. Por caminos de herradura, vidita, donde sabíais cantar. Y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que tanto yo amé. Y no le encontré, y no le encontré a mi palomita que tanto yo amé. Esos eran los Jalitas de Sachaca, mi viejo don Félix García Salas y yo, en la picantería de mi bisabuela Gavina, con mi guitarra y la de mi gran amigo Lalito Apaza. Bueno, estamos hablando pues de los tapados, que son los tesoros que hay enterrados aún en los pueblos tradicionales de Arequipa y que algunos de ellos han sido ya encontrados, principalmente en La Chimba. Hemos dicho que una de las razones de la existencia de estos tesoros son pues los ladrones españoles quienes como cuatreros asaltaban a los mismos españoles y enterraban lo que robaban para después regresar a recoger. Uno de esos famosos cuatreros fue pues el desorejado Pedro Calvo Barrientos. El otro motivo por el cual también existen estos tapados o tesoros tiene que ver con la expulsión de los jesuitas en 1767, quienes en su retirada, muchos de ellos llevaron consigo joyas, monedas y muchos objetos de oro que al ser transportados en mulas, algunas de estas morían en el camino exhaustas por el excesivo peso, razón por la cual algunos de estos tesoros tuvieron que ser enterrados en el camino, principalmente de Arequipa, porque era un punto fácil de recordar al regreso. Muchos de estos jesuitas vinieron a la costa por Arequipa desde lugares lejanos como el Cusco y el Alto Perú. Por eso es un hecho comprobado que a lo largo de todo el camino hacia la caleta de Quilca existen y se han encontrado innumerables tapados que deben haber pertenecido a los jesuitas. Bueno, y un tercer motivo por el cual existen también los tapados sería pues la llegada del ejército invasor chileno durante la guerra con Chile. Un evento que motivó a muchos arequipeños a esconder sus joyas, monedas y objetos de oro para protegerlos del saqueo de los chilenos. Muchos de estos tesoros nunca fueron desenterrados, razón por la cual cuando se ha derrumbado casas antiguas, muchas de ellas que datan del tiempo de la guerra con Chile, en muchas de ellas se ha podido encontrar tapados, principalmente de libras esterlinas de oro, que era la moneda que existía en ese entonces.
Finalmente, y esperando que mi primo me invite a la prometida cantarilla de chicha, quiero decirles que las llamas de fuego, los corderos, los chanchos, las mujeres hermosas, los conejos, los niños, los sapos gigantes y todas esas fantasías no son inventos de la gente. Estos corresponden pues a los gases alucinógenos que se desprenden del tesoro acumulado durante años. Bueno, esto lo tendría que explicar un químico. Yo soy un ignorante y solo les puedo recitar como colofón a mi guarojleada una frase muy metafórica que dice: el arequipeño también es un lonjo sentado en un batán de oro, aunque usted no lo crea. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, ¡qué rap por Arequipa! ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así se baila. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García, hijo del Misti con nacionalidad arequipeña. Mi lengua materna es el idioma lonco. Soy orgullosamente nacido en 1968 en la República Independiente de Arequipa. Bueno, ahora sí les voy a contar la historia del tranvía de Arequipa.
El ferrocarril a vapor entre Arequipa y el puerto de Mollendo se inauguró en 1871. Su construcción fue supervisada por el ingeniero de California Henry Meigs, quien también proyectó el ferrocarril urbano de Arequipa o tranvía. Alrededor de 1873, el ferrocarril urbano de Arequipa ordenó la compra de una variedad de tranvías a la compañía John Stephenson de Nueva York, que incluía un modelo exclusivo de pasajeros. Lo increíble es que este primer coche de pasajeros que se pidió a la compañía Stephenson aún existe en el Museo de la Ciudad de Nueva York, donde aún se puede leer Ferrocarril Urbano de Arequipa. Este servicio tranviario arequipeño abrió su primera línea el 14 de marzo de 1875, 11 años después del primer tranvía del puerto del Callao y 3 años antes de la primera línea que se tendió en Lima. Es decir, Arequipa fue la primera ciudad del Perú que tuvo tranvía. Bueno, no se sabe mucho sobre la operación del tranvía de la ciudad de Arequipa durante las próximas 3 décadas. Un arequipeño, Carlos Espejo y Ureta, consiguió una franquicia en 1908 para la electrificación de las líneas del tranvía de la ciudad. Espejo vendió sus derechos más tarde, en 1911, a la compañía B.W. Grace de Nueva York, que registró el tranvía eléctrico de Arequipa y realizó un pedido grande a la compañía G.G. Brill de Filadelfia en 1912. El envío incluyó 14 coches de pasajeros de 4 tipos, además de un vehículo de riego, un carro de carne y una góndola. Los vehículos numerados del 100 al 106 eran modelos convertibles. Cuando hacía calor, sus paneles laterales eran retirados y reemplazados por pantallas. Los tranvías de la serie 300 tenían 8 ruedas y un diseño inusual con puertas y vestíbulo central. Los pasajeros de la primera clase se sentaban en la sección adjunta a la derecha. En cambio, los pasajeros de la segunda clase usaron el compartimento abierto de la izquierda. El sábado 13 de julio de 1913, el tranvía de Arequipa inauguró su sistema de tranvía eléctrico de 42 pulgadas de ancho. Sepan ustedes, amigos, la primera línea que se tendió fue la que sugirió Meigs en 1871, es decir, esta partía de su nueva estación en Tacna y Arica y se extendía hasta el lejano pueblecito de Tingo, al suroeste de Arequipa. Lo interesante es que por la actual pista de Alfonso Ugarte bajaba el tranvía por la izquierda y por la derecha, por donde actualmente se encuentra, bajaba la línea del ferrocarril. Ahora mi alma, bueno, ay, es rico, ay, mi vida, ahora. La sirena, encantadora como no, la sirena, encantadora como no, ay dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, torre de Babilonia, para quererte como no, torre de Babilonia, para quererte como no, ay dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile sí, ay no le digas no, encantadora como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Ay dile sí, ay no le digas no. Encantadora como no. Ay dile sí, ay no le digas no. Encantadora como no. Oh triste hermano. Ahora mi alma, qué rico. Ay, ay, ay. La
como no. La sirena, encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Torre de Babilonia, para quererte como no. Torre de Babilonia, para quererte como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. En las ciudades más hermosas de Estados Unidos y Europa aún existe el tranvía, pero no como un servicio de transporte funcional, sino más bien como un atractivo turístico. Inclusive muchas de estas ciudades han vuelto a implementar los tranvías en lugares donde antiguamente los había, dado que el potencial turístico de este servicio es muy grande. Yo creo que en el centro histórico de Arequipa, en vez de que circulen ticos y taxis bulliciosos y contaminantes, más bien podría volver a circular un moderno tranvía de turistas. Bueno, en 1924 el tranvía eléctrico de Arequipa ordenó 2 tranvías más, los tipo Britney, de la compañía Brill, que eran los números 501 y 502 que establecieron el estándar para un nuevo diseño. El tranvía eléctrico de Arequipa finalmente reconstruyó todos sus tranvías viejos para hacerlos parecerse al 501. Ordenó entonces 2 coches más de la compañía Brill en 1930, los números 601 y 602, y gracias a estas adquisiciones ordenó la construcción de 3 nuevas rutas, la de la Antiquilla, la de Yanaguara y la de Paucarpata. De las 3, la ruta de Paucarpata resultó ser la más atractiva de todas, ya que mostraba un magnífico paisaje campestre que cruzaba maizales y alfalfares en aquella antigua campiña de Paucarpata. Entre 1927 y 1928 se amplió el servicio de Paucarpata hacia el cementerio de La Pacheta. Para 1935, de acuerdo a la encuesta mundial de ferrocarriles extranjeros, Arequipa contaba ya con 21 tranvías de motor para pasajeros, con un recorrido total urbano, óiganlo bien, de 20 kilómetros. Arequipa pues estaba a la altura de los mejores ferrocarriles urbanos del mundo, como los de Nueva York, Berlín o París. Viajar en el tranvía era una cosa muy simpática porque los tranvías recorrían siempre algunas extensiones un poco largas. Por ejemplo, ir a Tingo era casi como un viaje, ¿no? Se respetaba mucho a los mayores, porque apenas subía una persona mayor, inmediatamente todos los escolares se paraban de los asientos para cederle a los mayores. Había mucho respeto, y me acuerdo mucho de eso.
mis queridos amigos arequipeños, estamos pues hablando de nuestro entrañable tranvía urbano de Arequipa, aquel que tuvo más años de vida que el mismo tranvía de la ciudad de Lima, o sea, la ciudad capital. Este funcionó 54 años. El tranvía año a año se iba modernizando cada vez más. El tranvía urbano de Arequipa no ordenó más tranvías a la compañía Abril después de 1930, pero en 1939 compró 2 coches usados del sistema de tranvías abandonado en Elmira, una pequeña ciudad en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Arequipa los remodeló y los volvió a numerar como el 701 y el 702. En 1947 volvió a comprar 2 tranvías más usados en la ciudad de Nueva York, que eran el 901 y el 902, una práctica que también se realizaba en el sistema tranviario de Lima. Sin embargo, y a pesar de la adquisición de este nuevo equipo, el tranvía eléctrico de Arequipa cerró su línea de La Pacheta en 1947 y su línea de Tingo en abril de 1952. Lamentablemente, el tranvía eléctrico de Arequipa sacó su último coche de las calles al depósito el domingo 9 de enero de 1966, fecha en que se apagaron los motores de los tranvías arequipeños para siempre, después de 53 años de operación. El sistema fue declarado oficialmente cerrado al día siguiente. El tranvía de Arequipa fue el último en operar en el Perú. Lima había cerrado en septiembre del año anterior. Y ya como un broche triste de esta historia, un fanático de un tranvía estadounidense que viajó a Arequipa en 1967 pudo encontrar aún algunos de los tranvías arequipeños que se oxidaban tristemente en el patio de la antigua estación que quedaba a un costado del Parque Melgar, y que la mayor parte del cable aéreo de los tranvías se retiró de las calles. Amigos arequipeños, esta es una historia triste porque, como ya hemos dicho, ese sistema de transporte es el más ecológico que existe, porque no hace ruido, no bota humo, no ocupa mucho espacio y principalmente es un verdadero atractivo turístico. Yo creo que si algún día se peatonaliza todo el centro histórico de Arequipa, sería verdaderamente muy, pero muy interesante que se reimplemente un tranvía turístico que recorra todas las hermosas calles, iglesias y casonas de Arequipa. Ciudad blanca del Misti, tierra noble de gran tradición, protegida por la Virgen de Chapi, tu patrona llena de virtud, protegida por la Virgen de Chapi, tu patrona llena de virtud. Tu campiña, tus volcanes, oh tierra querida, tus picantes, tu adobo, incomparables son tus hijos valerosos, oh tierra bravía, tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y digo con orgullo, arequipeño soy. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y grito con orgullo, arequipeño soy.
ni a tus volcanes, oh tierra querida. Tus picantes, tu adobo, incomparables son tus hijos valerosos, oh tierra bravía. Tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y digo con orgullo, arequipeño soy. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y grito con orgullo, arequipeño soy. Arequipeño soy con José Luis Enrique Portugal. Quiero agradecer a todos mis amigos que me sintonizan en toda la ciudad de Arequipa y que son muy hinchas míos y que verdaderamente me motivan a seguir adelante con este hermoso proyecto, la reivindicación de la cultura arequipeña. Bueno, y ya que hemos hablado de los tranvías de Arequipa, esto me hace recordar una historia de antología, un suceso extremadamente insólito. Me estoy refiriendo al muerto que vive hace más de medio siglo, exactamente 68 años, pero no bajo tierra, sino bajo la sombra de un hecho muy curioso y extraño que lo puso en una situación en la que se vio envuelto en un fuego cruzado, donde murió acribillado en un tranvía un 13 de junio de 1950, en la recordada Revolución del 50, y hoy día hablaremos y conoceremos su testimonio, que lo ha venido a contar desde el más allá. Dice, las balas comenzaron a caer sobre el tranvía, rompiendo los vidrios. El ruido era terrible, nos atontaba. Un joven alto y flaco dio la orden de que nos echáramos en el piso del tranvía. No recuerdo más. Sentí un zumbido muy agudo y la sangre caía sobre todo mi pecho y mi espalda. Había sido herido de bala. El dolor al cuello era insoportable. Creo que perdí la conciencia. Me llevaron al hospital Goyeneche. Me internaron en la sala San Roque, todo vendado. La bala había atravesado el cuello y eso para ellos, los médicos, era mortal. Este es un extracto del testimonio escrito por Luis Augusto García Gamarra, 50 años después de los sucesos. Narró lo ocurrido el 13 de junio de 1950, día de su fallecimiento, en los diarios. García tenía 13 años de edad cuando en Arequipa se encendió una protesta en defensa de los estudiantes del Colegio Independencia Americana, que estaba en huelga y fueron reprimidos por la policía. Aquel día García acudió a su colegio 952, que quedaba en la calle Santa Catalina, frente al monasterio del mismo nombre. El ambiente era tenso. El director de la institución, David Borja Rodríguez, ordenó el retorno de los estudiantes a sus casas. El niño García vivía en la tercera cuadra de la calle Sucre, pero se desvió del camino directo a la Plaza de Armas, con algunos de los compañeros de su clase. Era el mediodía cuando escuchó discursos que realizaban las personas desde las ventanas y parados en las bancas. Hablaban de la masacre a los estudiantes de la I, muertos y heridos. La policía había rodeado el colegio, los alumnos se defendían a pedradas y hubo disparos. Se enteró que las comerciantes del mercado San Camilo acudieron al colegio con machetes y cuchillos a defender a los escolares. Eran más de las 4 de la tarde y él continuaba en la Plaza de Armas escuchando. Dicen que sintió el repique de las campanas de la Basílica Catedral y después, en medio de un silencio sepulcral, vio cargar a un muerto y heridos. Presenció el desadoquinado de las calles y que la gente pedía la cabeza del prefecto Mesa Cuadra. Bueno, policías y soldados armados comenzaron a disparar al aire y los manifestantes corrieron en dirección a la Plaza de Armas y otros a la calle Moral. El pequeño García optó por el segundo camino, es decir, se subió al tranvía que estaba estacionado entre las calles San Francisco y Santa Catalina.
Los manifestantes lo usaron como una barricada móvil, pero las balas rompieron los vidrios de las ventanas. El ruido era terrible, nos atontaba, escribió. Fue llevado como un niño muerto al hospital Goyeneche, donde escuchó en medio de la inconsciencia cuando los periodistas preguntaban el nombre de él y su dirección. Al día siguiente su muerte fue divulgada por los diarios ya extintos de La Noticia y El Deber. Entonces la noticia del fallecimiento de García Gamarra corrió como reguero de pólvora. Su nombre fue incluido en obras como El último montonero e inspiró poesía como Los 5 días y Esta cosa bollada que ves aquí de Jorge Bacacorso, quienes mencionaban el padecimiento del niño. García estuvo internado en el hospital el 13, 14 y 15 de junio. Durante ese tiempo presenció el deceso de varias personas. Postrado en cama, se enteraba de la intervención del casino militar, de las radios Landa y Continental, del club del tiro al blanco, de la empresa eléctrica, de las barricadas de San Lázaro y Yanaguara, también de un grupo de francotiradores en una tienda comercial de la calle Mercaderes. Han pasado ya 68 años de ese suceso y este niño, Luis Augusto García Gamarra, decidió en julio del año 2000, ya convertido en un adulto, escribir su verdadera historia para tratar de corregir la que está impresa en los periódicos y los libros de la ciudad. Verdaderamente es un caso muy insólito que sucedió aquí en Arequipa y hoy todos podemos conocer. Y ya para terminar, me estaba olvidando que el tranvía también tenía una línea que llegaba a Miraflores, que subía por San Pedro, Calvario, entraba a La Progreso y bajaba por Sepúlveda y Goyeneche para entrar a Arequipa por siglo XX. Miraflores, mi barrio tan querido, en la pampa tu historia se formó. Miraflores, bajo tu cielo he vivido ilusiones y emociones de niñez. Con tu gente religiosa he seguido oraciones implorando el porvenir. Como el Misti en Arequipa has conseguido ser de mi tierra dorada su tradición. Miraflores, Miraflores, en tu ambiente me abrigué. Eres cuna de valientes y en mi canto te entregué. Emocionado, mis sentimientos, mis alegrías, mi inspiración. Emocionado, mis sentimientos, mis alegrías, mi inspiración. Miraflores, mi barrio tan querido, en la pampa tu historia se formó. Miraflores, bajo tu cielo he vivido ilusiones y emociones de niñez. Con tu gente religiosa he seguido oraciones implorando el porvenir. Como el Misti en Arequipa has conseguido ser de mi tierra dorada su tradición. Miraflores, Miraflores, en tu ambiente me abrigué. Eres cuna de valientes y en mi canto te entregué.
emocionado, mis sentimientos, mis alegrías, mi inspiración, emocionado, mis sentimientos, mis alegrías, mi inspiración. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rap por Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, están ustedes escuchando el programa Loncos y Calas con Arturo García el Chacarero. Pero bueno, ya no estemos tristes. Este domingo es la fiesta de la Virgen de la Candelaria arequipeña. La de Characato, la de Caima, la de Chapi y cómo no también la de Huasacache. Me estoy acordando de un hecho bastante gracioso y ojo que es un hecho real que me ha contado un sacerdote amigo mío que trabajó en Puno. Bueno, él me cuenta que más o menos en noviembre, 9 meses después de la fiesta de la Candelaria, ustedes saben que empiezan a nacer todas las guaguas fruto del desenfreno y la borrachera por las fiestas de la Virgen de la Candelaria en Puno. Entonces una señorita y su papá fueron a buscar al sacerdote de la parroquia para que bautice al niño recién nacido. Entonces el sacerdote preguntó: ¿y qué nombre le van a poner? Y el papá de la señorita contestó: bueno, padrecito, como no sabemos quién es su papá, entonces le vamos a poner Candelario, en honor a la fiesta de la Candelaria, en que mi hijita pues se pasó de trago y no se acuerda quién fue el papá que hizo esta criatura. ¡Qué increíble! Realmente sin comentarios. Bueno, ahora no nos vayamos tan lejos. Aquí en Arequipa tenemos pues también nuestras candelarias, que no son amuletos de la buena suerte o motivos de chupaderas, no. Nuestras candelarias son patrimonio de Arequipa, imágenes muy veneradas y respetadas. Por ello son bastante milagrosas y aún más antiguas que la de Puno. Por ello, ahora voy a regalarles este bonito especial que me lo han pedido muchos amigos sobre las candelarias de mi querida Arequipa. Un audio que corresponde a mi viejo programa de televisión La Hora del Arequipeño. No se diga más y vamos a hablar de las candelarias arequipeñas. ¡Qué linda marinera de mi tierra! Characato. El sonido de las campanillas en las orejas de los burros anuncia el inicio de las festividades más fervorosas de Arequipa, la Virgen de la Candelaria. Está llegando la entrada de Japo. Una recua viene del Chachani y la otra del Pichu Pichu. Y es que en Arequipa, los arequipeños tienen el orgullo de tener 3 candelarias, es decir, la Santísima Virgen venerada en 3 lugares diferentes, con una historia parecida, una tradición similar y muchos milagros curiosamente idénticos. A la segunda, mistianos, vamos, Lima. Según la ley de Moisés, todo varón primogénito después de nacido debería ser consagrado a Dios. Para ello,
después de 40 días de purificación desde su nacimiento, era presentado en el templo. Por esta razón, como Jesús nació el 25 de diciembre, tuvo que ser llevado el 2 de febrero al templo de Jerusalén por su madre, que llevaba también una canastita con su ofrenda, que era un par de tórtolas y una vela de cera. Así es como nace el misterio de la purificación o Candelaria, que se festeja el día 2 de febrero. La devoción a la Virgen de la Candelaria nació en las españolas Islas Canarias y representa la presentación del niño Jesús llevado en brazos por su madre al templo judío. En general, la gran difusión de esta advocación probablemente se debe a que los españoles que venían a América se encomendaban a la Virgen antes de comenzar esa travesía tan peligrosa hacia las nuevas tierras. El último puerto que tocaban era en las Islas Canarias, en Tenerife, donde existe una iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria. Allí los navegantes le prometían que si los amparaba en su viaje, extenderían su culto por el Nuevo Mundo en agradecimiento. Otros solían llevarse una imagen de la Candelaria en la popa del barco, que luego, al llegar a América, la dejaban en la ciudad o pueblo donde se establecían. Por ello se la puede encontrar en casi toda Latinoamérica, como en Bolivia, como la Virgen del Socavón de Oruro. ¡Que viva el santo, señor Andrea! ¡Castro de Linares! En Colombia, como la Virgen de la Popa o de la Candelaria de Medellín. Mauro, saca a Jacinta a bailar. Así. En México, la Virgen de Tacotalpan, así como la Virgen de los Remedios de Guajicori y la Virgen de la Encarnación. En Venezuela también la podemos encontrar como la Virgen de la Candelaria. En Chile, como Nuestra Señora de la Candelaria de San Pedro de la Paz. Y en Cuba, como la Virgen de la Popa. Todas ellas festejadas el 2 de febrero a usanza de las Islas Canarias. ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos hasta la Cachipola. La Virgen de la Candelaria fue difundida principalmente por los agustinos en todo el sur del Perú y Bolivia. Rápidamente se propagó su advocación en Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Difusión que estuvo favorecida también por el gran intercambio que se daba entre estas regiones. Por ello es que encontramos en todos estos lugares la misma imagen de la Virgen María de la Candelaria, pero con otros nombres o advocaciones. En la ciudad de Arequipa existen 3 lugares importantes donde se venera al mismo tiempo a la Santísima Virgen de la Candelaria: en Caima, en Characato y en Chapi. No se sabe con exactitud cuál de las 3 llegó primero, pero por la cercanía con la ciudad es de suponerse que la primera Virgen Candelaria llegó a Caima, luego a Characato y finalmente a Chapi. La Virgen de la Candelaria de Caima. Las crónicas hablan que la Virgen de la Candelaria de Caima se remonta a los orígenes de la Ciudad Blanca y su historia se confunde con la leyenda. Cuentan los antiguos caimeños que esta Virgen podría ser la que obsequió el rey Carlos V de España a Arequipa. Pero hay hechos más verosímiles que hablan de una imagen de la Virgen de la Candelaria que era llevada al Cusco por unos indios que, al estar por la zona de Caima, decidieron descansar durante la noche en un lugar donde actualmente es el cementerio de Caima. Pero al amanecer no pudieron retomar su camino porque la imagen de la Virgen pesaba demasiado
Entonces escucharon una voz que decía: Caiman, Caiman, que en quechua quiere decir: acá, acá me quedo. Y así nació el nombre de Caima y la devoción a la Virgen de la Candelaria. En ese lugar precisamente se levantó su ermita y luego su templo. Desde entonces y en numerosas ocasiones ella ha sido consuelo y amparo de Arequipa, afligida por epidemias y terremotos, comenzando por la violenta erupción del Huaynaputina en 1600. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella. 4 años después, a raíz de una terrible epidemia de cólera, conocida vulgarmente por el vómito negro, que devastaba a la población hasta el punto de no caber los muertos en las iglesias y ser enterrados en masa en grandes zanjas, se acordó traer en su socorro a la imagen de la Virgen de la Candelaria de Caima. Y fue tan solo pasearla por la ciudad que la mortalidad cesó, por lo que se hizo costumbre, en agradecimiento por haber ahuyentado tan implacable pestilencia, bajarla a la ciudad todos los años en esa fecha 28 de agosto. Devoción que solo perduró hasta finales del siglo XIX. La constancia en la devoción y fervor de los arequipeños ha quedado inmortalizado en los numerosos cuadros que relatan los favores de la Virgen de la Candelaria y que se conservan al interior del templo. En uno de ellos aparece estampada esta elocuente inscripción: no es posible reducir a número los muchos y portentosos milagros que ha obrado y obra cada día esta divina Señora de Caima. Que Madre nuestra es, con flor. Un hecho muy especial que muestra el amor inconmensurable de los arequipeños hacia la Virgen de la Candelaria de Caima es su coronación canónica en 1947. La Virgen fue trasladada a la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca y el día 11 de mayo el cardenal Juan Gualberto Guevara, arzobispo de Lima y primado del Perú, ciñó sobre su frente una espléndida corona en representación del Papa Pío XII. Con flores a María, que Madre nuestra es, con flores. Destaca la participación en la ceremonia del presidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, y el arzobispo de Arequipa, Leonardo Rodríguez Bayón. Actualmente la festividad de la Virgen de la Candelaria de Caima se celebra solamente de manera local, ya que a mediados del siglo XX la mirada de los arequipeños se tornó hacia Chapi, donde también se encuentra la Santísima Virgen de la Candelaria, conocida como la Mamita, tan milagrosa y querida, al igual que la advocación caimeña.
la Virgen de Chapi. Efectivamente, la Virgen de Chapi también es Candelaria. Esta imagen se encontraba en la parroquia del curato de Poxi, en el Pago de Chapi. El 28 de junio de 1757 se autorizó a unos hacendados edificar una capilla para rendirle culto, pero fue destruida por los terremotos, por lo que se ordenó trasladar la imagen a Sogay, en la jurisdicción de Quequeña, hoy Yarabamba. Así fue, en 1798 la procesión emprendió su camino, pero al encontrarse con una cuesta, la Virgen se tornó pesada y no se le podía cargar. Entonces las mujeres quechohablantes escucharon una voz que decía "Chaypi, Chaypi", que significa "ahí, ahí nomás", un milagro idéntico al de Caima. Inclusive se habla de lluvias de ceniza y arena, que tendrían su explicación también en la erupción del volcán Huaynaputina. Para implorarte misericordia. Desde entonces, allí se le construyó una ermita, luego un templo y muchos otros que, aunque han sido destruidos por varios terremotos, esta devoción a la Virgen de la Candelaria de Chapi no solo ha perdurado hasta nuestros días, sino que se ha incrementado hasta ser considerado su templo como un santuario, tan concurrido como Guadalupe o Fátima. Originalmente la fiesta de la Virgen de Chapi era el 2 de febrero, pero por motivo de la temporada de lluvias tuvo que ser cambiada a la fecha del 1 de mayo, tal y como actualmente es. Al igual que la Candelaria caimeña, la de Chapi también fue coronada, pero esta vez por el mismo Papa Juan Pablo II, un día 2 de febrero de 1985, fecha en que se convirtió en la nueva patrona de Arequipa. Los milagros obrados por la Virgen de Chapi son incontables, pero es de destacar en los años 80 en que se produjo una terrible sequía en Arequipa, y como no había agua para regar las plantas y la población se moría de sed, los arequipeños optaron por traer de su santuario por primera vez a la mamita, para que permita la llegada de las lluvias. La penitencia. El hecho milagroso es que después que arribó a nuestra ciudad en una procesión en la que se le imploraba por agua, inmediatamente empezó a llover torrencialmente en Arequipa. Desde entonces, la Virgencita se convirtió en peregrina y ha sido traída a la ciudad en repetidas oportunidades. Este hermoso guayno lo dedico a mi tierra, Characato, de hombres valientes y mujeres hermosas. La Virgen de la Candelaria de Characato. La tercera Virgen de la Candelaria que tenemos en la ciudad, y quizás la segunda con más concurrencia, es la Candelaria de Characato, muy querida por los chacareros de Arequipa, pues a ella asisten bastantes agricultores, no solo de la zona, sino de todos los distritos de Arequipa. Se tiene muy pocas noticias de su llegada e historia, pero sí se sabe que ella también obró un milagro portentoso, muy similar al de la Virgen de Chapi. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo atrás el agua que brotaba del subsuelo empezó a disminuir y casi desaparece. Entonces los characatos llevaron a la Virgen de la Candelaria
patrona del distrito, para invocarle con sus oraciones que devuelva el agua que riega a los extensos campos, y sin la cual Characato no subsistiría. Así pues, pasadas las horas, el agua empezó a brotar nuevamente para felicidad de todos sus pobladores hasta el día de hoy. Desde aquella oportunidad hubo la costumbre de llevar a la Virgen hasta el mismo pozo, pero hoy en día esa costumbre ya desapareció, pero permanece en las memorias de sus pobladores cuyos ancestros las contaron. Arequipa, pues, es una ciudad muy fervorosa y creyente, tanto así que hoy es considerada la Roma de América, y tiene la dicha de tener en su casa a las 3 Candelarias, que son la misma advocación de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Amigos arequipeños, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero enviar un saludo a la señorita Maxilda allá en el pueblo tradicional de Tiabaya, una verdadera amiga e hincha que me sigue todos los sábados casi desde el comienzo. Para ella toda mi gratitud. Bueno, aparte de todo ello, quiero enviar un saludo muy pero muy especial y fuerte a un gran amigo que el día de mañana, 4 de febrero, estará de cumpleaños. Cumple medio siglo, es decir, 50 años de haber visto la luz aquí en Arequipa, en una de las casas más antiguas de Sachaca, bajo este hermoso cielo azul. Bueno, ni tan azul, porque en aquella, cuando nació, hubo un apagón en todo Arequipa. Ese Carullo, Patacala, Mocoverde, Malavení, Ujete y demás malcriadeces es don Arturo García, el chacarero, hijo de don Félix García Salas, alcahuete de las Jalas, y de doña Amelia Salazar, que saca la cucha a bailar en medio del cebollar. Solo les quiero decir que no vayan a su cumpleaños, porque este cuero, ese mocoterte, no tiene plata ni para comprar un burro matado en Socabaya. Bueno, saliendo de la broma, doy gracias a Dios y a mis padres por la vida que me han dado, y que ojalá Dios me dé vida en abundancia, y el día que yo me muera me compren 2 cajones igual que como quiere mi viejo, uno para mi cuerpo y otro para mi lengua. Así me voy a poder morir feliz contemplando mi volcán y mi querida ciudad de Arequipa. No hablo más, mejor me callo y me voy por donde vine, no sin antes decir que viva Arequipa, que vivan los arequipeños y que vive el 4 de febrero. ¡Qué lindo guainito de mi tierra, Arequipa! Así se baila. ¡Qué buen chapapas! ¡Vamos a Characato!
4 de febrero, fiesta de la Virgen de la Candelaria.